¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Minuto 1 en la pantalla de C5N, la realidad, hoy más que nunca. Lo que otros no te cuentan, lo que otros no te muestran aquí, diariamente en este programa. Desde hace más de 1 año y medio te venimos mostrando la realidad, que muchos han tratado de ocultar y que se sigue armando, y te hemos tratado en muchas oportunidades de desmontar cierto relato que se han ido armando sobre diferentes hechos penosos, lamentables, que han ocurrido en los últimos tiempos en la República Argentina. Este fin de semana, mientras en 25 de mayo se despedía a Santiago Maldonado, muerto tras la persecución, tras la represión ilegal de la Gendarmería Nacional en Cuyamén, otra muerte inocente, la de Rafael Nahuel. Rafael Nahuel, que como Santiago Maldonado no eran militantes mapuches, como se ha tratado a través del relato del oficialismo y de los medios que acompañan, de imponer a una sociedad que mira entre absorta por un lado y otros que aplauden las muertes. Es una locura lo que se está viviendo en la Argentina. Que se aplaudan muertes. Es una locura que se aplaudan muertes. ¿A qué punto se quiere llegar en un país que ha sufrido violencia política, que ha sufrido mucha muerte, que a través de las redes sociales, que a través de diputados nacionales se estén alentando persecuciones, muertes y hasta represiones ilegales? Este fin de semana, mientras se inhumaba y se despedía en 25 de mayo a Santiago Maldonado, otra muerte injusta, como nos podés acompañar a partir de este momento en el hashtag. Realmente se ha tratado de imponer en el relato de las últimas horas que Rafael Nahuel era un militante mapuche. Rafael Nahuel integraba el proyecto semillero del colectivo Al Margen, que desde hace muchos años en la Bariloche pobre, en la Bariloche desconocida, en la Bariloche que pasa necesidades, no en la Bariloche de la postal, del esquí, la Bariloche turística, la Bariloche linda. En la otra Bariloche, la de la alta desocupación, la de las zonas de pobreza extrema, justamente este colectivo Al Margen que dirige Alejandro Palma, donde trabajan socialmente para reencauzar a mucha gente humilde, donde les enseñan un oficio, como a Rafael Nahuel, que además estaba pronto para comenzar a ser instructor de esquí, aparte de los trabajos de carpintería que hacía. Estaba muy pronto a ser instructor de esquí porque le gustaba, porque amaba. Y como muchos en Bariloche, donde tal vez hay que contarle a todos ustedes que no saben, Bariloche es una ciudad que tiene 12 comunidades mapuches que han vivido pacíficamente durante todos estos años. Muchos descendientes de esas comunidades ocupan hoy incluso cargos en el Estado y se han integrado. No son, como se está intentando de imponer, de la RAM, no son violentos. Entonces, en ese marco, Rafael Nahuel, descendiente de mapuches, estaba dando los pasos para ingresar, para sumarse a una comunidad mapuche. Pero reiteramos, no era un militante mapuche. Como descendiente de mapuche, estaba empezando a acercarse y a nutrirse de los valores de esa comunidad. Fue muerto por la espalda. Hoy se confirmó que una bala 9 milímetros de la prefectura del grupo Albatros lo mató por la espalda. Desde el gobierno de un sector del oficialismo se está hablando de enfrentamientos y uno dice
¿Dónde están las pruebas del enfrentamiento? ¿Dónde está el juez mostrando evidencias de un enfrentamiento que no ha podido mostrar? Otra vez hoy se ha vuelto a hablar de la RAM, que están actuando violentamente en la Argentina. Otra vez se ha vuelto a hablar de que tienen armamentos pesados. Lo mismo que dijeron cuando hicieron el procedimiento ilegal en Cuyamén, que los mapuches tenían armamento, que eran... ¿Y qué eran? Miren lo que le secuestraron después a los mapuches en Cuyamén. Esto es lo que le secuestraron. ¿A esto se le puede llamar armamento pesado? ¿A esto se le puede llamar poder de alto fuego? Las armas que supuestamente se le habían secuestrado cuando el procedimiento ilegal en Cuyamén. Y uno se pregunta, ¿realmente queremos saber los argentinos que el juez que ha tomado participación, porque esto sí, objetivamente hay que decirlo, a diferencia de lo que ocurrió en Cuyamén, cuando tras la desaparición de Santiago Maldonado, allí no había orden de un juez para hacer allanamiento y para ordenar la represión que hizo la Gendarmería. Aquí, en Mascardi, en el lago Mascardi, sí hubo una orden judicial. Entonces uno quiere saber que el juez muestre las evidencias, que el juez muestre las pruebas de las armas que han encontrado, que se nos indique o que se muestren las evidencias del enfrentamiento. ¿Cómo hay muertos de un solo sector? Por la espalda, le ingresó por el glúteo, recorrió toda la zona hasta llegar al tórax. Y dicen que la prefectura tiró a los árboles en realidad. ¡Qué puntería! Entonces, se está intentando de imponer un relato de violencia que hoy no existe. Se está tratando de imponer un relato peligroso en la Argentina de hoy. Cierto sector del gobierno, porque si uno lee a periodistas o a los medios muy cercanos al oficialismo, desmienten, han dicho que el propio presidente y el jefe de gabinete no coinciden en la lógica de otro sector del gobierno, tal vez encabezado por Patricia Bullrich, que sostienen que se está generando un clima de violencia en la República Argentina. ¿Dónde están las evidencias? Reitero, uno quiere ver, porque cuando se está hablando de que hubo enfrentamientos, uno quiere ver las evidencias de la justicia. Tenemos un juez que no ha dado una conferencia de prensa para explicar, y reitero, hoy se ha confirmado que la bala 9 milímetros era del grupo Albatros, de la Prefectura Naval Argentina. Nos vamos a estar ocupando seriamente esta noche de este tema y de declaraciones que se han producido que llaman mucho la atención y que producen cierto escalofrío institucional porque vienen de las más altas autoridades del gobierno. Por ejemplo, la de Patricia Bullrich, que dice: no tenemos que probar nada para justificar, pareciera, cualquier tipo de represión. Lo mataron por la espalda, aseguran desde la comunidad mapuche. Es una declaración de guerra de la RAM. También lo dijo hoy la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Y vamos ya justamente a lo que este mediodía en conferencia de prensa expresaba la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Llevamos adelante una acción legal, legítima, totalmente enmarcada en la ley, frente a una acción ilegal, violenta, inaceptable para la democracia y un pueblo que quiere vivir en paz. Había armas de grueso calibre, una de las cuales cortó de cuajo un árbol de unos 20 centímetros, así que imagínense qué calibre puede ser. En este momento las armas están ahí o ya las sacaron. ¿Por qué? Porque no se pudo entrar más. Nosotros no tenemos que probar lo que hacen las fuerzas de seguridad en el marco de una tarea emanada de una orden judicial. Nosotros le damos a la versión, nos da la Prefectura Naval Argentina, carácter de verdad.
nosotros no vamos a aceptar ninguna orden legal. Es decir, si hay alguien que dice que no se puede entrar a una parte del territorio argentino, nosotros entramos a todas partes del territorio argentino. No tenemos ningún límite más que los límites de nuestra Constitución. Entonces, no vamos a aceptar ningún tipo de orden que haga que se den vuelta los valores que tenemos como Estado de Derecho. El Estado de Derecho dice que las fuerzas de seguridad, si están frente a un delito, tienen que actuar. Bueno, otra vez, a mí, a los argentinos, nos gustaría ver, al margen de la conferencia de prensa, que la ministra de Seguridad, en la misma conferencia de prensa, nos muestre las peligrosas armas que tenían, que según la ministra rompieron un árbol. Que muestren las fotos. ¿Cómo es que muestran la evidencia? Reitero, lo mismo dijeron cuando la Gendarmería, en un procedimiento ilegal, hizo ese procedimiento en el territorio mapuche Cuyamén. Y vamos a ver las armas después que se vieron. ¿Qué eran? Estas eran las armas que secuestró la Gendarmería en el allanamiento en Cuyamén. Armas pesadas, según decían también en esos momentos. Miren lo que eran. Machetes rudimentarios, serruchos, cuchillos, martillos, hoz, todos que pertenecen al trabajo. ¿Por qué no nos muestran las evidencias y la justicia también? ¿Por qué no nos muestran las evidencias del armamento que según el gobierno tienen estos peligrosos integrantes de la RAM? Mientras tanto, todo pareciera, como ocurrió también en Cuyamén, que forma parte de un relato. Porque no nos olvidemos que cuando se produce la represión ilegal en Cuyamén, se venía de una orden que había bajado el jefe del jefe de gabinete de Patricia Bullrich, que prácticamente le había dado vía libre a los gendarmes para actuar en flagrancia. Y todo esto se produce, ahora lo vamos a hablar con Pino Solanas, que nos acompaña esta noche, en momentos en que el Congreso de la Nación acaba de prorrogar la ley de tierras para atender el reclamo de las comunidades aborígenes de nuestro país, para justamente reordenar todo este tema. Entonces, aquí se tiene que dar un interregno hasta tanto el Estado, como debe hacer después de esta prórroga de la ley de tierras, hasta tanto el Estado proceda a ese reordenamiento y se proceda al diálogo con las comunidades. Faltan las evidencias para sostener este relato. Hoy hablamos con Juan Graboy, dirigente social que pertenecía justamente a uno de sus movimientos, Rafael Nahuel. Existe un Estado absolutamente desbocado en la Patagonia que a través de las fuerzas federales ejerce una violencia que excede los marcos del Estado de Derecho, digamos, ¿no? Acá, en el informe de prefectura, es una cosa inverosímil. Hay un montón de heridos de bala, pero resulta que los prefectos tiraban los tiros al cielo para disuadir. No pega la cosa lo que se está planteando, digamos, ¿no? Y es muy llamativo, Gato, es muy llamativo que esto haya sucedido pocas horas después de que el gobierno puso punto final al caso Maldonado, punto final mediático, aunque el juicio todavía no empezó, todavía estamos en la etapa de instrucción, claro. Salió una pericia, pero pusieron punto final. Entonces la impunidad de los que ejercen la violencia ilegalmente lo que hace es reforzar esa tendencia a acá no me importa nada, voy para adelante como sea, no respeto el Estado de Derecho, no respeto la garantía, total son unos indios, unos terroristas o unos villeros que merecen la muerte, y han logrado lamentablemente instalar ese odio en un sector no despreciable de la sociedad. Bueno, vamos a ver la versión oficial de la prefectura. Reitero, acá también el juez que ordenó el procedimiento deberá dar a conocer las evidencias, mostrar las evidencias reunidas, mostrar lo que se ha secuestrado en los allanamientos. Pero vamos a ver la versión de la prefectura frente a la muerte de Rafael Nahuel. Hubo un grupo que lanzó piedras con máscara de gas y bandera. Se los repelió con armas no letales y bombas de estruendo.
pero empezaron a rodear a la patrulla. Intentaban escapar del ataque de los atacantes que usaban armas de fuego. Inmediatamente se escucharon gritos por parte del grupo de encapuchados que decían: los vamos a matar, son pocos, son 4. Y acto seguido los efectivos escucharon fuertes estampidos en dirección a su posición y observaron a 2 o más personas portando armas de fuego que por el sonido y el efecto de las fracciones daban cuenta de ser de grueso calibre. Parece que tampoco las vieron ellos. Además, se dieron cuenta del calibre de las balas porque arrancaron ramas gruesas de cuajo. Esta es la versión de prefectura. Hoy, reitero, lo han publicado los portales, ahora lo vamos a ver. A través de la propia justicia se comprobó que la bala que mató por la espalda al joven Rafael Nahuel es de 9 milímetros y corresponde a la prefectura argentina. ¿Dónde están las evidencias del enfrentamiento? Vamos a ver lo que dicen los integrantes de la comunidad mapuche. A las 4 de la tarde, cuando estábamos reunidos, escuchamos un grito: ¡quietos, al piso! Aparecieron de la nada y nos tiraron a matar. No dijeron quiénes eran. Nosotros respondimos con piedras, pero enseguida nos dimos cuenta que estaban tirando con plomo. Ahí hirieron al primer Peñi, hermano. Él gritó: me dieron, me dieron. Nos dimos cuenta que estaban tirando con munición 9 milímetros, lo que hoy se comprobó oficialmente por la justicia. Nos agachamos y las balas rebotaban por todos lados. Otro Lamien, mujer, fue herida en el hombro. La bala le pasó de lado a lado. En un momento sentimos un grito. Cayó el Peñi, hermano Rafael, al piso y gritaba: no puedo respirar, no puedo respirar. Que es Rafael Nahuel, que murió. Lo arrastramos para ver lo que tenía. Se le había cerrado el pecho. El tiro le había entrado por el tórax a la altura de las costillas y le había salido por atrás por el pulmón. En verdad, no le terminó de salir. Quedó en la espalda, estuvo agonizando un tiempo. Le hicimos reanimación, ya se había puesto pálido, estaba frío y mientras lo bajábamos de arriba al cerro, se nos murió. Se comprobó además, como decíamos, que la bala entró por el glúteo y ingresó hacia la parte superior. Gato. Sí. No, te quería aportar que no nos olvidemos que también se produjeron 2 heridos. Sí, sí, una mujer y un hombre. Sí, ahora perdón, lo comentábamos recién, justamente. Bueno, una de las mujeres heridas, que esto llama también la atención, porque supuestamente cuando el gobierno dice que es la RAM la que está actuando violentamente, cuando Rafael Nahuel, otra vez lo decimos, no era militante mapuche, pertenecía al colectivo social El Semillero, del colectivo Al Margen, que Alejandro Palma desde hace mucho tiempo dirige en Bariloche para recapacitar, para capacitar a gente muy humilde, para sumarlos y darles alguna herramienta de trabajo en una Bariloche muy pobre, que la tiene. Una de las personas heridas, que según el gobierno es de la RAM, era soldado voluntaria del ejército argentino, desde hace un año. Y uno pregunta, justamente el ejército, que cuando le toman para ingresar, hacen un análisis minucioso de las personas, ¿va a tomar el ejército a un integrante de la RAM? ¿No se habían dado cuenta que tomaban como soldado voluntario a una militante de la RAM? Una de las heridas era justamente descendiente de mapuche, soldado voluntario del ejército argentino desde hace un año. En todo este marco, la vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti, durante el fin de semana produjo esta declaración. Aire, si es posible. Eso sería bueno. Sí. En la causa que sigue esta problemática, y estos disturbios y estas problemáticas, estos momentos de violencia que generan este grupo de personas que se denominan RAM. Resistencia Ancestral Mapuche. Exacto. Ellos tienen una causa y en esa causa, en el marco de esa causa, el juez dio a la fuerza de seguridad, a la prefectura en este caso, y a los albatros la
orden de que los busquen y de que los tomen, digamos, ¿no? Los aprendan. Los detengan. Exactamente. Entonces, bueno, se produce una situación en la cual van 4 personas de la prefectura del Grupo Albatros a un lugar, ahí en la zona del Mascardi, exactamente, y aparecen entre 15 y 20, no se sabe bien cuántas son, personas de este grupo con las armas que te quieras imaginar, o sea, desde el cuchillo, tenían lanzas, tenían armas de fuego, pero lo que te ocurre. Armas de fuego, de balas. De todos, de todo lo que te puedas imaginar. Hablaban de armas calibre de 22 en adelante, ¿no? Yo no lo sé a eso, bueno, no tomé ese dato, pero existe ese dato. Sí, es el dato que está dando el Ministerio de Seguridad. Exacto. Entonces, en esa situación, estas 4 personas obviamente tratan de disuadir al RAM para que se vaya, para que baje su ataque. No lo hacen, bueno, los albatros tiran todo el tiempo tiran a los árboles, al aire. Esa fue la información que dieron los albatros. Exacto, y parece ser que, bueno, ellos siguieron y eran, digamos, realmente atacantes, o sea, no era gente que estaba resistiendo un ataque, no, todo lo contrario. Y ahí aparece este episodio de la muerte que obviamente, ninguno de nosotros, del gobierno, de la gente, nadie va a querer que se muera alguien, nadie. Ahora, lo que nosotros tenemos que decir acá, Luis, y tenemos que ser muy serios con esto también, es que el beneficio de la duda siempre lo tiene que tener la fuerza de seguridad que ejerce el monopolio de la fuerza que tiene que ejercer el Estado para cuidarnos a vos, a mí y a todos los que viven en esa zona del sur. Pero ¿cómo la vicepresidenta de la Nación Argentina va a decir que las fuerzas de seguridad tienen que tener el beneficio de la duda siempre? ¿Esto qué quiere decir? ¿Que van a justificar cualquier muerte por más inocente que sea? Es una barbaridad institucional la que ha dicho la vicepresidenta de la República, que el beneficio de la duda la tienen que tener siempre las fuerzas de seguridad. ¿Le vamos a dar vía libre a las fuerzas de seguridad para que maten y después entonces que se investiguen? No sé, Pino Solana, ¿qué te merece esto que acabas de escuchar por parte de la vicepresidenta de la Nación? No, me parece una barbaridad. Démosle el beneficio de que se equivocó o la pensó mal, pero debería desmentir lo que acaba de decir. ¿Va a resolver a balazos el conflicto social? Cuando se ocupa el espacio público en la ciudad de Buenos Aires, ¿lo va a resolver a balazos? ¿Va a desalojar los piquetes a balazos? ¿Va a desalojar la ocupación de fábricas o predios públicos por el conflicto social que se produce por la incapacidad de los gobiernos de resolver la verdadera problemática? Patean para adelante, tiran la pelota afuera, postergan el conflicto y finalmente los trabajadores no tienen otra manera de hacerse oír o de ocupar realmente información y mover a los funcionarios que ocupar el espacio público. ¿Lo va a resolver a balazos? Esta es una monstruosidad. Si esa es la mentalidad de la secretaria o la ministra de Seguridad y de estos funcionarios, Argentina está en serios problemas. Yo creo que esto merece un repudio unánime de la sociedad, un repudio unánime de la sociedad. Fíjate vos que esta represión sucede cuando ha subido una comisión integrada por gente de derechos humanos, de representantes de parques nacionales y del obispado, en ese marco de diálogo y de acuerdo para construir una mesa de trabajo y de diálogo para resolver el conflicto, que es lo que debe suceder siempre, se sucede esta represión. Pero además habla la vicepresidenta de la RAM y hoy las propias comunidades mapuches de Bariloche han negado tener algún vínculo con la RAM. Pero porque por no supuesto, era la RAM la que estaba actuando ahí en Mascardi. Gustavo, la política del gobierno es la de inventar un enemigo, la de demonizar a la comunidad mapuche. Pero la hipótesis de conflicto del gobierno es la comunidad mapuche ahora en la Argentina. Pero es un disparate, ya se vio esto en el conflicto anterior que desemboca en la muerte de Maldonado. La verdad, esto hemos visto. ¿Por qué un sector grande de los medios se lanzaron a denostar y a hablar de la RAM? Eso no se hace sin una venia comunicacional del mando que está en el gobierno. ¿O dónde está ese mando que unifica esa campaña que escuchamos desde ayer? Una vergüenza.
una vergüenza, impregnada de racismo. Este grupo, estos 20, son pobres, pobrísimos, de uno de los cinturones más pobres que tiene la República, que está en la rica Bariloche, reclamando tierras. Fíjate vos la vergüenza que en una de las regiones más despobladas del planeta, con menos del 1% de habitantes por kilómetro cuadrado, el conflicto es por la tierra. Esto es una verdadera vergüenza. Ahora ¿Por qué seguimos. no le preguntan al obispo de Bariloche qué pasó y qué querían? Y estos integrantes son trabajadores, no son desocupados, ni marginados, ni delincuentes. Que lo oigan muchos periodistas y comunicadores charlatanes como hemos escuchado. Ahora seguimos. Son trabajadores y muchos de ellos trabajan en el aparato del Estado, trabajan en la comuna de Bariloche. Así es, ahora seguimos con Pina. También está Juan Martín Carpenco, que es de la Mesa Nacional del CETEP, que era justamente Rafael Nahuel, integrante de ese colectivo social. Hoy en Radio 10, donde esta mañana estuvimos haciendo una cobertura realmente con todos los sectores, siguiendo muy de cerca lo que había acontecido allí en Mascardi. Estuvimos hablando con Romina Jones Guala, que es vocera de la comunidad mapuche, y esto decía. El jueves a la madrugada ingresó un brutal desalojo con corte de ruta alrededor de la comunidad. Ingresaron prefectura, gendarmería, policía federal a desalojar. Rompieron las carpas, le tiraron gas pimienta a los niños. Los hombres alcanzaron a escapar, a correr hacia la montaña, y las mujeres fueron detenidas junto a los niños. El día jueves estuvieron detenidos 5 niños de entre 1 año y 6 años en la Policía Federal de Bariloche durante más de 12 horas. Algunos de los niños fueron precintados. Eso fue el comienzo, digamos, de esta brutal represión. Las personas que corrieron hacia la montaña estuvieron, hasta el día sábado corriendo. El día sábado en la tarde dice que pararon en un lugar a comer y en un momento escucharon todos al piso, empezaron a correr y es en ese momento donde por la espalda le pegan un tiro al fallecido Rafael Nahuel. Uno también debería preguntarse, en este país donde todos somos iguales ante la ley según nuestra propia Constitución, y donde la justicia debería ser igual para todos y no las dobles varas que hoy se ponen en marcha en distintos aspectos que estamos viviendo en esta Argentina desigual, que si el gobierno quiere, como ha dicho y hemos escuchado de Patricia Bullrich, de la vicepresidenta de la República, recuperar supuestamente territorios, ¿por qué no le ordenan a la Gendarmería o a las fuerzas federales que hagan cumplir la ley y la justicia y los fallos de la justicia que ordenan que el señor Lewis tiene que devolver Lago Escondido que nos pertenece a todos los argentinos y que no se ha podido cumplir en este tiempo, que los argentinos no podemos ingresar a la vera del Lago Escondido porque el señor Lewis se ha apropiado de lo que nos pertenece a nosotros? Fallos que están ratificados por el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro, que les ha ordenado y nunca se ha podido cumplir. ¿O no todos somos iguales ante la ley en la Argentina? ¿O hay una ley para algunos, poderosos, y para los demás, marginales, pobres? Todo vale, como están intentando decir. Hoy en el portal Infobae nuestro colega Federico Fassbender decía y explicaba lo siguiente sobre lo que ocurría justamente. El mapuche muerto en el sur, no se encontraron armas de fuego en el primer operativo en la montaña. La Policía Federal y la Prefectura ingresaron el jueves último al predio en Villa Mascardi, 2 días antes de la redada de Prefectura, en donde murió Rafael Nahuel. Al mediodía, Gato, cuando la ministra Patricia Bullrich dio la conferencia de prensa junto con Germán Garabano, le preguntaron los colegas sobre las supuestas armas que habían declarado los prefectos que tenían sus supuestos agresores. La respuesta de la ministra fue absolutamente ambigua.
Dijo, las armas que se usaron contra la prefectura naval deben seguir ahí, y después se corrigió, le repreguntaron, o se las deben haber llevado. Para ese entonces todavía no había logrado ingresar la Policía Federal, no seguía tomado el predio, pero la respuesta que dio Patricia Bullrich habla de, por lo menos, una incerteza total en el vértice del Ministerio de Seguridad respecto de estas supuestas armas. Pero además que tenían los es claro agresores. lo que venimos diciendo y estoy diciendo desde el inicio del programa. La justicia, porque esto, reiteramos, parte de una orden judicial que ha ordenado este procedimiento, que se tendrá que hacer cargo también la justicia del muerto que ha ocurrido, dar las explicaciones del caso, debería estar mostrándonos hoy a todos los argentinos las evidencias de la actuación violenta, de los enfrentamientos supuestos o de las armas utilizadas. Mientras no aparezcan, forma parte de un relato para demonizar a un sector donde aparentemente el gobierno ha creado una hipótesis de conflicto contra la comunidad mapuche, como ocurrió ya con la comunidad Cuyamén, donde tampoco pudieron probar nada de la existencia que se venían diciendo. Gato, disculpame, pero esto... una cosa, aún si hubiera habido armas, aún si las encontraran, cosa que no pasó hasta ahora, tampoco eso amerita matar gente, porque esto es central también. O sea, no es necesario entrar a fuego y liquidar gente, porque la democracia implica otro tipo de diálogo, otro tipo de acuerdo, otro tipo de sentarse, como decía Pino Solana, sentarse en una mesa de diálogo. O sea, no es cuestión de liberar todo a punta de pistola. Bueno, pero lo acaba de decir la ministra, que van a entrar, le faltó decir a eso me quería referir. Bueno, lo acaba de decir la ministra. Y el protocolo de seguridad indica que cuando hay una muerte, sea una muerte en un enfrentamiento, los efectivos deben ser separados hasta tanto se complete la investigación. Lo que dijo la vicepresidenta, lo que dice... Claro, pero es falso lo que dicen. Bueno, pero no lo va a hacer evidentemente la ministra, está claro, no lo hicieron con Gendarmería, no lo van a hacer, le están dando a la Fuerza de Seguridad todo el poder. Vamos a ver dónde también se ejerce violencia. Esto es ejercer violencia a través de las redes sociales por parte, en este caso, el diputado Eduardo Amadeo. Este mediodía, otra vez, muy claro el mensaje de Bullrich Garabano. En Argentina lo prioritario es el respeto a la ley. Violarla tiene consecuencias, está justificando la muerte. Un diputado de la Nación. Está justificando la muerte de un diputado de la Nación. El gobierno es garante de las instituciones. Esto es lo que dice un diputado nacional. Muy claro el mensaje de Bullrich Garabano. ¿Cuál es el mensaje? ¿Le dan vía libre a la actuación? Como dijo la vicepresidenta, ¿le van a dar el beneficio de las dudas? Me sorprende que el ministro Garabano no haya hecho las explicaciones del caso. Claro, ministro de Justicia. Eso es doblemente grave y además este mensaje de Amadeo habla de alguna manera de un escarmiento. La fuerza de seguridad en democracia es algo muy básico, un concepto muy elemental de todo Occidente. No ejercen un escarmiento, no pueden llevar adelante un juicio sumarísimo y escarmentar a alguien que viola la ley. Lo que pueden hacer es intervenir y, en todo caso, luego de la intervención de un fiscal y un juez, que haya una pena. Bueno, una pena no es lo mismo que un escarmiento. Es que si hubo una orden judicial, se los detenga y se los lleve a juicio. Claro. No que los maten. Al menos eso suponemos que son las instituciones de la República Argentina, que deberán tener derecho a un juicio justo, pero no que se los mate. Bueno, y lo tremendo de el escritor Federico Andajasi. Vamos al escritor Federico Andajasi, que en Twitter dice: RAM tiene... Escuchen por favor y lean atentamente esto. RAM tiene la misma lógica que ISIS. Sustraer territorio para establecer un Estado independiente. En Medio Oriente lo llaman califato y en la Patagonia Gualmapu. ¿Quiénes proveen el armamento de guerra a la RAM? Digo, esto no se puede creer realmente. No se puede creer. RAM, ¿dónde? Yo quiero que la justicia de la Argentina me muestre los elementos de la RAM actuando en el territorio argentino. Las evidencias, o que el gobierno hoy en conferencia de prensa o en las próximas horas muestre las evidencias de la actuación de la RAM y que nos digan a todos los argentinos claramente dónde, cómo, en qué forma están actuando. Porque esto es lo mismo que decía
Pablo Nochetti, cuando se acuerda que lo escuchábamos, que decían que los mapuches no pueden vivir de la caza y de la pesca, que eran todos vagos y que estaban financiados por, vaya a saber dónde, del exterior. ¿Y cuánto se ha podido comprobar a través de investigaciones judiciales que hicieron en el sur sobre esto? Ahora, lo de Federico Andajasi, RAM lo pone a un mismo nivel que ISIS. RAM tiene la misma lógica que ISIS: sustraer territorio para establecer un Estado independiente. En Medio Oriente lo llaman califato y en la Patagonia, Gualmapu. ¿Quiénes proveen el armamento de guerra a la RAM? Nos vamos a Bariloche porque estamos en comunicación con el doctor Ramón Cioconi. Él ingresó en las últimas horas al territorio mapuche y pudo ver el estado de salud de las otras 2 personas heridas. Doctor Cioconi, buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, Gustavo, ¿cómo estás? Bien, ¿por qué no nos comenta cómo fue lo que usted vivió? Sí, ayer fui como parte de la comitiva que se acordó iba a ingresar al territorio que está ocupado por la comunidad. Fuimos 2 abogados de los derechos humanos, vino el obispo de Bariloche, integrantes de la comunidad. También fue con nosotros el juez y la fiscal. Ellos se quedaron en un hotel a unos 200 metros del lugar y nosotros pudimos ingresar, y una de mi responsabilidad como médico fue atender a los heridos, que no sabíamos. Había muchas versiones de heridos graves, de distinta consideración. Atendí a 2 personas, a un varón de unos 30 y tantos años con una herida de bala o compatible con una herida de bala en el codo, con orificio de entrada y de salida, y una mujer de 22 años con una herida en el hombro, también con orificio de entrada y de salida, pero fuera de esto en buen estado general. ¿Y en qué marco los atendió? ¿Qué le explicaron? ¿Qué le comentaron? ¿Cómo había sido lo que el gobierno y la prefectura habla de enfrentamiento? Sí, estuvimos un rato largo, estuvimos 2 o 3 horas, porque también hubo un marco de negociación y se trabajó para abrir un camino de diálogo que se había encontrado hasta hoy por lo menos. Lo que ellos me contaron fue que estaban, primero, esto es un bosque patagónico, un bosque de coigües de árboles de 20 y 30 metros, pero muy arbustivo por debajo, donde es muy difícil ver más allá de 2 o 3 metros, rara vez hay un claro. Digo esto porque no entra ninguno de los relatos del gobierno nacional en el escenario real de un bosque patagónico en una ladera de montaña. No puede haber ocurrido lo que ellos dicen. Y por otro lado, el relato que ellos hacen es absolutamente compatible con el resultado de la autopsia y las heridas que tienen. Tenía lo que me contaba Joana, que es la joven lesionada que yo atendí. Ella estaba al lado de Rafael. Ellos escuchan de atrás de unos arbustos una voz de alto y prácticamente al unísono empiezan los disparos. El primero que es herido es Rafael, que estaba de espaldas a este lugar, agachado. Por eso es el recorrido de la bala que entra por la espalda, por un glúteo y llega al tórax. Cuando Joana se da vuelta al verlo a Rafael, recibe el disparo en el hombro. Ella me dice que si no se corría, el disparo iba en el medio del pecho. Y también en ese momento hieren a la tercera persona, al otro varón. Los 3 quedan tirados en el suelo, ensangrentados, y la fuerza se van. Prefectura se va de ese lugar, y son después 2 compañeros de Rafael los que un tiempo más tarde lo bajan al ver que la herida era grave. Es decir, que si prefectura hubiera querido, los hubiera podido aprender o los hubiera podido retirar heridos como estaban. Absolutamente, porque Rafael no se pudo mover más y fue trasladado con sus compañeros. Ellos dicen que no tenían armas, que de ninguna manera hubo ningún tipo de agresión a las fuerzas policiales, porque ni siquiera se habían percatado. Fue en último momento que escucharon la voz casi al mismo tiempo de los disparos. ¿Y ustedes pudieron ver vainas servidas allí? ¿Pudieron observar? No, yo en el lugar donde los atendí era bastante más abajo de donde ellos fueron baleados, pero sí ellos nos mostraron, porque habían levantado del lugar vainas servidas de 9 milímetros que habrían sido las que se usaron para dispararles. Ahora, también ahí entonces, doctor, se puede hablar de un abandono de persona,
Porque reitero, si eran 3 y si las fuerzas estaban con las municiones que hoy se comprobó, que eran 9 milímetros, de las prefecturas las que mató a este joven, ¿hubieran podido ir en auxilio o los hubieran podido aprender? Reitero esto, ¿no? Sí, sin duda, sin duda. Digo, yo no estuve en el escenario, pero puedo contar lo que me dijeron las personas que ahí estaban, y yo creo que sí. Digo, podían haberlo hecho, podían haber llamado refuerzos, habían dejado 3 personas heridas en el lugar. Pero bueno, esto es parte de lo que está ocurriendo. Ayer mismo se había logrado un acuerdo, ese acuerdo se escribió y lo suscribimos quienes ahí estábamos. Estaba el obispo que también firmó y el juez y la fiscal. El acuerdo tenía como una de las partes que los integrantes de la comunidad iban a permitir que se ingresara para hacer el peritaje, y por otro lado que no iba a haber represión ni hostigamiento de las fuerzas federales. Y esta mañana, a partir de las 7 de la mañana, Gendarmería comenzó a hostigarlos, rompiendo absolutamente ese acuerdo. Digo, eso tiene que ver, hay una línea con lo Ahora, que... doctor, usted que hace muchos años y que conoce, hoy a la mañana cuando hablábamos en Radio 10 me decía, hay 12 comunidades mapuches que conviven pacíficamente, muchos de ellos se han formado, forman parte del Estado. Digo, el gobierno insiste y marca una y otra vez que es la RAM, la que está actuando ahí también en Bariloche. La RAM no tiene nada que ver, no lo digo yo solamente, lo dicen también las comunidades. Digo, la RAM, si es que existe y si hay alguien que se autodenomine RAM, no está en este conflicto. Digo, me parece que se está usando eso para demonizar. En Bariloche hay 12 comunidades desde hace muchos años que tienen sus territorios. Los integrantes de esas comunidades son ciudadanos que están absolutamente comprometidos con la sociedad de Bariloche, se toman el colectivo para ir a trabajar, como lo hacen mis hijos, como lo hago yo. Trabajan en el centro de Bariloche, algunos han sido funcionarios, otros son empleados municipales, han habido funcionarios en el gobierno provincial, hay intendentes en toda la línea sur que son de origen mapuche. Digo, el pueblo mapuche es parte del pueblo argentino. Digo, después, cada uno tiene su mirada, tiene una cosmovisión particular, pero hay que entenderlo desde ese lugar. No hay un grupo que se quiere marginar de la sociedad, como muchas veces pareciera o nos quieren hacer creer. Gracias, doctor, que tenga buenas noches, gracias. Nada, buenas noches. El doctor Ramón Choconi, que atendió a los heridos y que estuvo allí en el territorio. Además, esto que él decía, la prefectura los podría haber entonces ido a aprender y auxiliar, y los dejaron allí. Bueno, está Juan Martín Carpenco, de la Mesa Nacional del CETEP. ¿Cómo están analizando este? Buenas noches. Bueno, a partir de una reunión que se convocó hoy de la Mesa Nacional de CETEP en carácter urgente, en el medio de mucho dolor y mucha angustia por la pérdida de un compañero muy valioso, muy querido, muy importante para la comunidad del Alto de Bariloche. La primera decisión que hemos tomado es trabajar fuertemente para contraponer un mensaje de paz a esto que estamos viendo de la conferencia de prensa de Patricia Bullrich, del mensaje que envía el Ministerio de Seguridad, que parece salido de una película de ciencia ficción realmente. Y la mejor manera que entendemos de hacerlo es contando quién era Rafael. Los compañeros de una comunidad de base de la CETEP que se llama el colectivo Al Margen, hace más de un año que trabajan con él. Ellos tienen emprendimientos de entrenamiento para el trabajo, por eso se ven esas fotos de Rafael trabajando la madera, también trabajaba la herrería. Vive en un barrio que se llama Nahuel Neu. Es un barrio muy pobre, con necesidades de todo tipo, falta de trabajo, y como siempre lo único que sobra ahí es la droga, y los chicos están muy castigados por esa cuestión. Y en ese contexto, esta pelea de Rafael y toda esta tarea de reinsertarse, aprender un oficio, mantenerse con eso y a su vez enseñarle a otros chicos para que tengan en algún momento una salida laboral que ni el Estado ni el mercado garantiza, nos parece que es un poco la bandera que nos tiene que juntar para lograr frenar esta locura que... No era un militante mapuche. No, para nada. Como la mayoría del pueblo pobre de esa zona desciende de mapuches, claro, pero no era un activista de la comunidad mapuche, ni tiene nada malo que lo sea, digamos. Claro, eso es central, porque si lo era, ¿qué? También merecía pero un se tiro en la marca espalda. como que era militante, es para aclarar las situaciones, Mariano. Se le está marcando desde el fin de semana a esto, cuando no era, estaba haciendo un proceso de sumarse a la comunidad. Proceso de reinserción, ¿no? Muy valioso. Y bueno, entiendo que se solidariza como mucha gente de Bariloche con una situación rarísima que se está dando ahí, con retenes por todos lados, allanamientos ilegales, persecución. Y en el marco de este desalojo que empieza el día jueves, recibe por la espalda una bala de
de plomo que acaba con su vida. Nosotros vamos a partir de mañana nos vamos a movilizar al Ministerio de Seguridad para reclamar por esto, para que nos den una respuesta lógica. La CETEP, la Corriente Gasista y Combativa, Barrios de Pie, nos confirmó la presencia de Roberto Baradel de CETERA, Cachorro Godoy, el secretario general de ATE, y en ese sentido pretendemos ampliar lo más posible este arco de movilización para lograr frenar esta situación que realmente... ¿Alguna vez, ustedes vieron en el sur en algún desalojo? Porque hay muchos, ¿no? Hay sistemáticamente, así como hay diálogos, hay tierras que se titularizan a favor de las comunidades, que en procesos de diálogo que funcionan, hay otros que son desalojados. ¿En algún momento alguno se defendió a los tiros? ¿Hay registro de alguna comunidad que haya emprendido a tiros contra los prefectos, gendarmes, lo que sea, de fuerzas de seguridad que haya intentado desalojarlos? De mi experiencia particular, yo tengo 15 años militando en estos sectores. La verdad que nunca vi una situación así. Menos en un caso como este, donde son familias, donde vimos chicos detenidos. Donde ¿Hay armas en cantidad entre la gente? De ninguna manera, de ninguna manera. ¿Hay un proceso de armamento que se esté dando, que ustedes estén registrando? Para mí es una locura pensarlo. Yo estoy todos los días en los barrios, no en esta zona, porque yo trabajo en la zona del conurbano bonaerense y no... O sea, el flagelo no son las armas, sino la droga, justamente. El flagelo son las drogas, por supuesto que el narcotráfico posee armas, pero eso no son compañeros nuestros. De donde ustedes tratan de sacar a los chicos. No, pues parece todo una construcción fantasmática, ¿no? Como... Pino, es increíble, en todo caso, se está dando eso. Como que en línea con la pregunta, a ver, ¿dónde están las evidencias? ¿No deberían mostrarnos las evidencias de la actuación del RAM? Por supuesto que sí, pero todo eso es una invención de un relato. Esto es gravísimo, que el gobierno nacional esté impulsando la construcción de un enemigo inexistente. Han inventado el RAM. Fíjate vos, que las dos asociaciones o confederaciones, de la inmensa mayoría, el 95% de las comunidades mapuches están integradas a la comunidad mapuche neuquina y a la comunidad de Río Negro. Una tiene 60 y tantos comunidades y la otra más de 140. Han tomado absoluta distancia del RAM, incluso algunos han señalado al RAM como funcional a las políticas del Ministerio de Seguridad o de los servicios de inteligencia, ¿no es cierto? Entonces, esto me parece una enorme canallada. Este conflicto es el conflicto de la pobreza, hay que entenderlo. Este conflicto es la disputa por la tierra. Todavía no se cumple con la Constitución Nacional, reforma del 94, artículo 75, inciso 19, que dice que le reconoce a las comunidades indígenas su existencia étnica y cultural preexistente y le reconoce la posesión y propiedad de las tierras comunitarias que tradicionalmente ocupan. Esta es la tragedia sin tierra, sin trabajo, y acá, como dice el compañero, además con el flagelo de la droga. Esto es una vergüenza. Y son trabajadores integrados en los trabajos que han podido conseguir en la ciudad y como bien lo decía el médico, porque acá hay que entrevistar al obispo que fue. Esto es clave. Esto es clave. Entonces, esta es una patraña, y en esa patraña funcional, esta funcionaria, Patricia Bullrich, esto es una verdadera vergüenza. Ahora, inadmisible que en la Argentina de hoy, después de los atropellos que hemos vivido, se quiera legalizar una política que resuelve a balazos el conflicto social. Y como todas las represiones y las muertes en esta trágica Argentina, siempre el argumento ha sido que el otro tenía armas, nos atacó, etc. Hay que acabar con esto. Esto requiere una fuerte movilización de la sociedad civil y vamos a conformar una gran mesa de diálogo y de paz con representantes del obispado y representantes de todos los sectores. Ahora, ¿qué Adolfo pasa Pérez con la Esquivel? prórroga de la ley de tierras? Porque digo, el gobierno no se tendría que estar ocupando de esta prórroga que ha dado el Congreso para que se rearme. Por supuesto que sí, irá a un paso lentísimo. Para que haya realmente, para que pueda avanzar el catastro y la delimitación de cuál es el límite de cada tierra que se oculta, hay que hacer un trabajo muy intenso y hay que tener medios.
El presupuesto para ese trabajo ha sido del orden de los 10 millones de pesos anuales. Una verdadera vergüenza. Entonces hay que ponerle... Acá han instalado en la sociedad que acá hay un grupo violento que quiere quedarse con tierras que son nacionales o de propietarios legítimos. Hoy dabas el ejemplo cuando hablábamos esta mañana a la radio de lo que significaban respecto a la compra que hizo Benetton en la Patagonia. Pero por supuesto, ahora, fíjate, Benetton compró tierras que originalmente le pertenecían a la comunidad mapuche, pero no compró 10.000 hectáreas. 920.000 hectáreas, 120 kilómetros cuadrados de territorio. Y el grupo mapuche estaba reclamando 1.000 hectáreas. Esto, la verdad, es vergonzoso. En lo que va del siglo, el conflicto por la tierra, por la posesión legítima de la tierra, por la entrega de la titularidad de la tierra, se ha llevado casi 30 muertos. Y esos 30 muertos pertenecen a comunidades de pueblos originarios, indígenas, chacareros, campesinos. No se conoce la muerte ni la lesión de ningún propietario de los que adquirió, algunos de buena fe y otros de mala fe, tierras que eran de la comunidad de los pueblos originarios. Claro. En el sur o los Con del norte. Yo estaba pensando que con las hipótesis que plantea en esta conferencia de prensa la ministra Patricia Bullrich, van la misma línea que se hizo cuando la desaparición de Santiago Maldonado, cuando trataba de instalar la misma teoría de los violentos y veíamos las armas que supuestamente le habían y eran todos machetes. La misma. Y la verdad, yo te voy a agregar o la del puestero que después se supo que era mentira. Algo. Es vergonzoso que el gobierno nacional esté impulsando algo, cuando el presidente de la nación, que debe dar ejemplaridad, legaliza el fraude, el asalto fraudulento que su amigo Joe Lewis hizo de 11.000 hectáreas. 11.000 hectáreas compró Joe Lewis de manera fraudulenta con una sociedad argentina, pero que en realidad era de él, en la frontera con Chile, violentando la ley nacional de tierra de frontera. El presidente de la Nación debería realmente intervenir, desalojar el predio del Lago Escondido. El mismo Joe Lewis, que tiene una pista de aterrizaje para aviones de gran porte, es decir, transporte de tropas o grandes aviones cuatrimotores de 2.300 metros en eje a las Malvinas, a 600 kilómetros de Malvinas. En un campo que lo único que tiene es esa pista. Pero ¿cómo va a desalojar ese campo si pasa las vacaciones ahí el presidente? Pero por eso son las contradicciones. El único campo de la Patagonia que se debe desalojar es el campo de Joe Lewis. Porque hay una decisión de la justicia de Río Negro que ordena abrir senderos para que los argentinos podamos ingresar libremente al Lago Escondido. El único predio que se debe desalojar para expropiarlo y para convertirlo en un nuevo parque nacional es el predio de Joe Lewis. Y en ese proyecto vamos a estar siempre. Juan, y digo, ¿ustedes sienten como que esta muerte es otra muerte? Nosotros pusimos hoy una muerte injusta, realmente lo es, pero digo, contra un militante social, o en este caso un laburante que estaba buscando un porvenir mejor, porque no estaba empuñando armas, además. Está claro que hay un incremento exponencial de la represión contra jóvenes, trabajadores de sectores populares, salvando las distancias con Santiago Maldonado, que era de otro sector del país. También tengamos en cuenta que era un trabajador de la economía popular, un artesano, un tatuador que se ganaba la vida sin ningún derecho constitucionalmente de los que tenemos acá en Argentina aceptado. Esto lo estamos viendo todos los días, pero bueno, situaciones como esta me parece que ya trascienden el Estado de Derecho, pasa por arriba de todas las leyes y no tenemos que perder de vista que esto se da en un fin de año donde el gobierno quiere meter un paquete de medidas donde los compañeros nuestros, estos mismos que sufren esta represión, van a perder muchos derechos, se les va a achicar mucho el ingreso a través de la modificación de los incrementos de la asignación por hijo y de las jubilaciones para los viejos, y en ese marco está pareciendo como que vale todo. Creo que ¿No es preocupante, digo, que la ministra haya dicho hoy también que ellos no deben probar nada, que las fuerzas de seguridad no tienen que probar nada? ¿Cómo que no tienen que probar? Tienen la obligación de dar explicaciones serias.
Es un disparate esto. Yo creo que es un discurso provocador y ante esa provocación, por eso te repito, la actitud nuestra primero es levantar el mensaje y la obra de Rafael, que para nosotros es muy importante, y por otro lado tenemos que masificar un poco la protesta, por lo que te digo que la única herramienta que nos queda es estar en la calle. Por eso mañana vamos a estar a las 12 del mediodía en el Ministerio de Justicia haciendo un reclamo. El 29 hay otra movilización, el 6 de diciembre una movilización con ATE y el 13 de diciembre los movimientos populares también estamos gestando una jornada de lucha contra el hambre y la represión, que es un poco los dos ejes que nosotros vemos donde el gobierno está jugando a favor siempre de los más poderosos. No, yo agregaría, si me permitís, sí, Gustavo, que guarda que acá hay una política consensuada en el gobierno nacional de parar la protesta social con represión. ¿Qué fue la represión y el desalojo de PepsiCo con gas pimienta en cámara? Guarda, ¿eh? Bueno, pero ¿para hasta cuándo resiste esto, Pino? Porque la sociedad argentina no está acostumbrada a soportar muertes supuesto, y... No va a resistir si hay una justa respuesta y una gran movilización. En orden, en paz, pero fuerte convicción. Tenemos una larga historia también de resistencia a la violencia institucional. Pero ¿sabés las denuncias que todavía vamos a tener que ver para desratizar y desinfectar esta Argentina de los violentos que gobiernan? Por favor. Juan Martín, muchas gracias. Pino, gracias como siempre. Berco, hoy el fiscal Picardi ordenó un embargo sobre Ángelo Calcaterra, ¿no? Efectivamente, Gato, hizo un pedido de medidas de prueba al juez Martínez de Giorgi. Ahora el juez deberá resolver si atiende estas medidas de prueba que solicitó el fiscal con un llamativo ecumenismo. Fíjense ustedes. Este hombre, a quien ven aquí, Ángelo Calcaterra, el primo del presidente de la Nación, primo hermano del presidente de la Nación, tiene efectivamente un pedido de embargo por parte del fiscal por 54.350.000 pesos. Pero como es en la causa por el soterramiento del ferrocarril Sarmiento, también hay pedidos de embargo sobre el exsecretario de Transporte, ahora preso, Ricardo Jaime, sobre José López, también ahora preso, exsecretario de Obras Públicas, el hombre famoso revoleador de bolsos, y también sobre el Corcho Rodríguez, intermediario del poder, intermediario entre Odebrecht, entre esta empresa corrupta cuyo jefe cabecilla, deberíamos decir, está preso hace 2 años y medio en un calabozo de Curitiba, Brasil. Bueno, Corcho Rodríguez era el intermedio entre él y los funcionarios, exfuncionarios kirchneristas ahora. Por eso el pedido de embargo es tan abarcativo. El embargo preventivo es para José López, para Jaime, para Corcho Rodríguez. El más cuantioso es para Calcaterra. Y hay alguien a quien no están mencionando los medios, para quien también hay un pedido de embargo, que es para Marcelo Mindlin, no en su persona, pero sí para SACDE, que es la empresa continuadora de IEXA. Recordemos que este hombre, Ángelo Calcaterra, vendió la compañía familiar tradicional de los Macri, que es la joya con la cual hicieron su dinero en la patria contratista, a Mindlin, que es el zar de la energía y de las comunicaciones. Para refrescarles... Te quiero aportar algo, Pino. Adelante, Pino. Está hablando de Joe Lewis también. Exactamente, socio de Mindlin es Joe Lewis. Porque Edenor es Joe Lewis. Socio mayoritario. Exactamente, no es parte de SACDE, de IEXA, pero sí es un hombre detrás de todos los movimientos de Marcelo Mindlin. Bueno, ojo, esta historia va a continuar, la de Odebrecht, porque ha continuado en toda Latinoamérica. En Argentina todavía no tiene un capítulo demasiado fuerte, pero está empezando a avanzar la justicia tímidamente respecto de la corrupción por parte de los corruptores. Hoy también fue citado a indagatoria y entregó un escrito, Jorge Brito, el dueño del Banco Macro. La otra novedad importante para usted, sobre todo para su vida cotidiana, es la del miércoles, pasado mañana, que hay una marcha de la CGT Rebelde, la Corriente Federal de los Trabajadores, el gremio bancario sobre todo y algunos gremios más. Se van a sumar los gremios docentes. La información que tenemos es que hoy hubo plenarios en los gremios mayoritarios y que mañana CETERA va a ratificar esto, así que los gremios docentes muy probablemente el miércoles, casi seguramente, adhieran al paro y marchen con la CGT Rebelde al Congreso de la Nación. Bueno, muy bien, gracias Berco, hasta mañana Mariano. Mañana les quiero aclarar, no vamos a estar en el aire porque mañana durante todo el día nuestros compañeros del Sindicato Argentino de Televisión han declarado un paro de 24 horas por reclamos salariales para toda la televisión argentina, abierta y por cable.